Buenas tardes, compañeros e ingeniero. En mi grupo les vamos a hablar sobre el impacto ambiental de los sistemas de refrigeración en la inteligencia artificial. Nuestro tema de investigación es evaluar el impacto ambiental analizando la relación crítica entre el consumo de agua y el consumo de energía eléctrica. Esta investigación evalúa el impacto ambiental de la infraestructura tecnológica actual mediante la cuantificación del nexo entre el consumo de agua y energía eléctrica en los centros de datos de inteligencia artificial. Radica en medir la independencia crítica de estos recursos. Por un lado, los servidores de IA requieren cantidades masivas de electricidad para procesar datos, lo que genera un calor extremo que debe ser mitigado mediante sistemas de enfriamiento que evaporan millones de litros de agua. Por el otro, la generación de esta energía y el bombeo de líquido también consumen recursos mutuamente. Así, el objetivo principal es visibilizar la huella ecológica real de la IA para impulsar el desarrollo tecnológico de refrigeración que sean más sostenibles y eficientes. La hipótesis de una de aislamiento por eficiencia dice que los sistemas de refrigeración podrían no consumir tanta agua mediante un circuito de recirculación continua. De este garantizamos que la pérdida de evaporación térmica se mantenga como un factor controlado inferior al 10%, independientemente de la exigencia de la demanda eléctrica del sistema. Además, algunos estudios realizados, por ejemplo por Stinger, el cual evidenció que si la tecnología es eficaz y eficiente, se puede reducir enormemente la huella hídrica. Stinger propuso un sistema de enfriamiento, el cual redujo un 50% de la huella hídrica, pero mantuvo el control, la eficiencia del centro de los datos. Además, un estudio que realizó la Academia menciona que centros con demandas de computacionales afines presentan sistemas de refrigeración que incluyen otras soluciones como el incluir el aire para el enfriamiento o un sistema híbrido, lo cual reduce enormemente el uso de agua. Mecanismo de hipótesis nula. El circuito cerrado. La hipótesis nula se sustenta en que el diseño del circuito cerrado garantiza que la pérdida real por evaporación térmica se mantenga como un factor rígidamente controlado, inferior al 10%, independientemente de la existencia o demanda eléctrica del sistema. Al lado izquierdo podemos observar con más detenimiento la gráfica de nuestro circuito cerrado. Empezamos con la pérdida controlada menor al 10%. Y esta sería la recirculación continua del recurso hídrico. Como mencioné, es un circuito cerrado, por ende volvemos a la pérdida controlada menor del 10%. Y este proceso se repite y se repite. Como variable número 1 tenemos el consumo de agua de refrigeración, recordándonos que la IA no solo consume energía, sino también consume grandes volúmenes de agua, siendo que el mismo se consume de manera directa e indirecta, siendo la directa el agua que se evapora físicamente en las torres de enfriamiento dentro de las instalaciones y de manera indirecta el agua que utilizan las plantas eléctricas para generar la energía que alimentan los mismos servidores de IA. Así que el consumo de agua se evalúa en relación con la energía utilizada, no de forma aislada, utilizando la fórmula que nos permite encontrar la eficiencia en el uso del agua, la cual indica que los litros de agua consumidos se dividen para la energía consumida por los servidores en kilovatios, siendo que esto depende mucho de la tarea a la que se le indique. Habiendo visto lo que es la variable independiente, es decir, el consumo de agua para la refrigeración de todos estos sistemas y toda la infraestructura de la inteligencia artificial, ahora nos toca ver la variable que precisamente va a guiar este proceso correlacionado con respecto al agua, la variable del consumo energético. Como definición conceptual, nosotros podemos decir que el consumo energético es la potencia utilizada para las operaciones que la inteligencia artificial tiene que realizar dentro de un margen de tiempo establecido. Entenderán, por ejemplo, que no es lo mismo gastar 5 kilovatios en una hora que 5 kilovatios en 5 minutos. Es una potencia muchísimo mayor, muchísimo más fuerte y que se utiliza pues precisamente para eso, para aplicaciones donde la inteligencia artificial realmente requiere un amplio contacto con todo el marco de tecnología.
Cuando nosotros trabajamos con este tipo de servidores, uno de los detalles que más fundamentalmente tenemos que tener a considerar es el qué estamos haciendo con inteligencia artificial. ¿Estamos acaso solo generando una imagen, respondiendo una pregunta de algún niño por ahí o recibiendo un ejercicio de derivación? ¿O estamos generando bases de datos globales? ¿Estamos generando modelos o notebooks de inteligencia artificial gigantescos? Como entenderán, estos tipos diferentes de actividades van a requerir una potencia distinta y, por consecuencia, más refrigerante, más refrigeración y van a afectar directamente la cantidad de agua que nosotros vamos a tener que utilizar. Ahora bien, toda esta estructura física de la inteligencia artificial, todos estos servidores, tienen una ventaja muy grande y es el instrumento de medición. Cuando nosotros necesitamos instrumentos de medición, o es decir, los indicadores de nuestra variable, tenemos que tomar en consideración algo fundamental, y es que estos indicadores son los responsables de que todo el proceso deductivo y de manera correlacional de toda investigación sea adecuado. Si nosotros usamos indicadores equivocados, es decir, medimos algo que no tiene nada que ver, todo nuestro proyecto y toda la correlación que tratamos de demostrar con la otra variable no va a tener mucho sentido. Para nuestra fortuna, este tipo de correlaciones y este tipo de infraestructura ya viene con sensores que directamente ya miden la intensidad del voltaje, miden la potencia y no requieren instrumentación externa más que la interpretación y lectura de los usuarios de las máquinas. Esto ayuda de gran manera, sobre todo, a explorar las diferentes dimensiones que nosotros tenemos de lo que es la temática. Por ejemplo, el consumo eléctrico lo podemos analizar tanto en la dimensión de lo que es el gasto energético o lo que requiere, pues, precisamente el resto de la arquitectura. Y todas esas dimensiones nosotros las vamos midiendo gracias a los indicadores. En este caso, pues precisamente los sensores de voltaje, los sensores de potencia, los sensores del tiempo, porque eso es lo más importante. Como dije al inicio, no es lo mismo trabajar durante 5 minutos a 5 kilovatios a trabajar con 5 horas a 5 kilovatios. Por eso existe el concepto de los kilovatios hora, que es lo que nosotros tenemos aquí. La métrica operacional que bueno, dirige completamente toda la operación es el consumo eléctrico. Es decir, cuánto estamos gastando en correlación con el tiempo. Primero tenemos la potencia en kilovatios, que es la intensidad de la corriente. Es decir, por decirlo de alguna manera, la fuerza o la cantidad de trabajo que está haciendo la corriente. Esa es nuestra potencia. Y luego el periodo del tiempo de uso. Mientras más usemos los servidores, más tendremos que enfriarlos, más tendremos que refrigerarlos y más vamos a tener que darles tratamiento adecuado. Es por eso que esta métrica operacional es el indicador fundamental que nos va a ayudar a nosotros a guiar todo el proceso de recolección de datos y correlación con la otra variable. Ok, hablando un poco sobre la explicación de coherencia o también conocida como coherencia metodológica, nuestra investigación tiene un enfoque más cuantitativo donde usaremos un tipo de investigación correlacional, ya que se basará en la naturaleza física medible. ¿Por qué? Aquí analizaremos los datos brutos del caudilímetro y de los sensores internos. También haremos la cuantificación de las variables principales, que sería la energía consumida y los litros consumidos por hora, que serían nuestros datos a cuantificar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante un diseño analítico de diagrama, en función de una línea de tiempo para poder interpretar los datos y generar una relación de volúmenes de agua gastados por electricidad consumida. Y determinaremos lo que sería el daño causado al medio ambiente. Aquí tenemos lo que sería el grafiquito que nosotros vamos a hacer cuando obtengamos estos datos y con esto determinaremos lo que sería cuál es el daño que causa todo esto, ya que el uso de IAs, el uso sobre excesivo de la IA genera muchos problemas. Entonces, esta sería nuestra coherencia metodológica y en todo lo que se va a basar nuestro documento. Gracias.